Hola amigos y amigas de este canal. Este episodio es continuación del que dedicamos a la figura de Golda Meir, o Golda Meyerson, como era más conocida en Estados Unidos. En esta segunda parte, Domingo se centra aún más en las decisiones que le tocaron en suerte asumir a esta dama de hierro judía, y a las consecuencias de las mismas. Espero que lo disfrutéis tanto o más como la primera parte. Gracias por vuestro interés y considero que al terminar de verlo entenderéis con más criterio las vicisitudes de este personaje crucial de la Guerra Fría y las raíces de su lado humano. La condición que le pone a su marido para casarse es que han de emigrar a Israel. Sí. Que sí, que muy bonito, nos casamos, pero yo quiero irme a Israel. Y a vivir a un Es la condición kibutz. que le pone. Y a vivir a un kibutz. Ella sí, ella se quiere ir a vivir a un kibutz. Él no lo tiene tan claro. De hecho, aquí tenemos la imagen de ese kibutz. Bueno, De Merbia. Meria, No me sale. en el norte de Merbia. Israel. Y en este kibutz sí que se puede encontrar la huella de Golda Meir, porque ellos compartían, vivían en una habitación y más o menos es la que está aquí señalada con esta placa y este busto. La mayoría de los kibutz en Israel se conservan prácticamente de origen, por decirlo de alguna manera. La distribución y muchos de los edificios son prácticamente de origen, sobre todo los más históricos y importantes. Ahora sí, ahora la recuerdan, pero no la quisieron admitir en el kibutz, porque no la veían preparada para la vida en un kibutz, para la vida del campo, ¿no? De trabajar allí. Y a Golda le cuesta carros y carretas que la acepten. Al final, yo no sé si por pesada o por la oratoria o por lo que sea, pues la aceptan en el kibutz, pero no la querían. O sea, quiero decir que ahora la recuerdan, pero al principio le dieron largas. Y además el marido, la eligen representante de los trabajadores del kibutz o algo así. Sí, eso será después. Porque el problema es que una vez llegan a Israel y se instalan, no es una vida fácil, la vida del kibutz no es fácil, y menos en la Palestina de los años 20, 30, ¿vale? Está bajo mandato británico, y no son, o sea, los ciudadanos de la Palestina británica, pues no son ciudadanos. Es un territorio ocupado por el ejército, por el Reino Unido, con un mandato de la Sociedad de Naciones para administrarlo para que en un futuro se autogobiernen. Claro, aquí entramos con el tema de la Declaración Balfour, la creación de un Estado judío propio, las promesas hechas a los árabes por parte también de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses, que no cumplen, para variar. Sí. Los británicos continúan con lo del mandato, que les deja administrar la zona, y ahí no son ciudadanos británicos, ni los árabes ni los judíos. Nadie, nadie que viva en la Palestina del mandato es ciudadano británico. No tienen ciudadanía británica, son administrados por los británicos. Los franceses en el norte, en el Líbano y Siria, pues hacen sus colonias, sus administraciones, y más adelante, algo que también va a marcar el destino del Estado de Israel, los británicos cortan en dos el territorio palestino y crean lo que se llama la Transjordania, que más adelante será el Reino de Jordania, que históricamente hablando también pertenecía a lo que era la Palestina otomana, junto a algunos fragmentos del sur de Siria y, bueno, lo que ahora es el desierto del Negev y del Sinaí, porque jurídicamente hablando, legalmente hablando, la Palestina otomana no tenía unas fronteras muy definidas. Antes de que lo ocuparan los británicos en la Primera Guerra Mundial, los otomanos lo dividían en villaratos o vilaratos o algo así, que eran unas administraciones, una división, unas administraciones jurídicas que iban cambiando según el sultán de turno o el gobernador de turno, según los intereses. Entonces, la Palestina que ocupan los británicos en 1918 no tiene nada que ver
con la Palestina actual o con el Israel actual. Son territorios completamente con unas fronteras muy distintas. Como yo digo, incluían zonas del Líbano, zonas de Siria, lo que ahora es Jordania, que lo llamaron Transjordania, y algunas zonas, creo, de la frontera con lo que ahora es Arabia Saudí. O sea que, hablando del tema de fronteras, las fronteras actuales no tienen nada que ver con las que existían en 1918, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Los Meyerson, como se llamaban en ese momento, se trasladan aquí, y la vida que pasan en el kibutz pues es dura. Pero Golda se acostumbra a esa vida dura, a esa vida de labriego, de trabajadora, de trabajar con las manos. El marido no. Y se las hace y se las deshace para que vayan, para irse del kibutz, para intentar irse del kibutz. El matrimonio se resiente, obviamente. Tendrán 2 hijos, un hijo y una hija. Pero fuera del kibutz, ya cuando salen del kibutz, porque una de las reivindicaciones de Morris era no tener hijos en el kibutz. Sí, y se van a ir del kibutz porque aquí es cuando pasa lo que has comentado antes. A ella la nombran delegada del sindicato de trabajadores femeninos en el Histadrut. El Histadrut es el sindicato obrero más importante judío en lo que es el territorio del mandato, ¿no? En la Palestina del mandato. Y agrupa prácticamente al 80-90% de los trabajadores judíos del territorio. Y no solo judíos, también habrá trabajadores árabes en el sindicato, porque el Histadrut no es solo un sindicato, también tiene empresas. Claro. Es un sindicato de izquierdas que tiene sus propias cooperativas, porque los kibutz son también cooperativas. Entonces, todos los trabajadores de esas cooperativas, sean judíos o gentiles o musulmanes, estarán afiliados o supeditados al sindicato. Pero claro, estamos hablando de una minoría. No es algo muy normal, pero también lo sabrá. Entonces, aquí ya comenzará la carrera política de Golda Meir, en el Histadrut, en este sindicato de trabajadores judíos. Histadrut no vamos a pronunciarlo en hebreo porque es un nombre muy largo, pero viene a ser eso. Es, como lo tenía apuntado por aquí, y además queda muy bonito. Una de las cosas que es curiosa en este sindicato es que le dan trabajo a los dos, pero sin embargo no debían pagar salarios muy altos porque de alguna manera comienzan a pasar estrecheces. Esa es que vuelve la estrechez. Sí, vuelve la estrechez, ella vuelve a pasarlo mal, vuelven esos recuerdos de la infancia, pero es normal, es que es lo que decimos, no hay dinero, no es ni una colonia. El mandato no es ni una colonia británica, no es la India, no es Egipto, ni siquiera es Jordania, o la Transjordania, ¿no? O sea, es un territorio ocupado por el ejército británico, ocupado por la corona, administrado por la corona, y en un limbo legal, porque es un mandato de la Sociedad de Naciones, y bueno, entonces, claro, se crean empresas, no se crean empresas, los británicos tienen sus intereses, controlan lo que hacen los judíos. De hecho, grabé un podcast sobre la creación de la Fuerza Aérea Israelí y para crear una línea aérea privada, estamos hablando de una línea aérea privada para llevar pasajeros a través de, por ejemplo, desde lo que es Tel Aviv a El Cairo, bueno, a nivel burocrático y administrativo está como a lo de un autónomo en España, ¿eh? Claro. La de mover papeleo, las pasaban canutas, porque los británicos controlaban muy mucho el tema de, bueno, el tema de las empresas, el tema de los negocios y demás. Claro, los propios vigilaban sus propios intereses. Y el Histadrut pues no tenía dinero. Como hemos dicho, Golda Meir y Ben Gurion estuvieron por Estados Unidos haciendo viajes para recaudar dinero, para enviarlo a Tierra Santa, a Israel, para el tema de los kibbutz. O sea, cualquier cosa que se tuviera que hacer allí tenía que ser con dinero que viniera de fuera. La administración británica no daba una libra a nadie, ¿eh? Ojo, fuera. Ahí ellos eran justos y equidistantes. Fueras árabe, fueras judío, no ibas a recibir no una libra. nada. No daban nada.
Ni un penico. A no ser que fueras de la clase, vamos, que estuvieras metido en el funcionariado y demás en la administración de los territorios, pero allí ellos eran justos, no le daban dinero a nadie. Las libras para Londres. Y sí, pues dejan el kibutz y se trasladan a Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad nueva, creada desde cero, opuesta a su vecina árabe, Haifa, que está al norte. O sea, es una ciudad que no existía, no comenzó a existir prácticamente hasta los años 20. Aquí se trasladan y aquí comenzará su carrera política, como hemos dicho, en el sindicato del Histadrut, donde irá escalando puestos que va dentro de la administración del sindicato. No solamente por esa inquietud política que ella tiene de mejorar la vida de las personas, sino también, como hemos dicho, es el sindicato el que les da trabajo y ella necesita salir adelante. Tiene problemas en su matrimonio, precisamente por su implicación política, porque cuando la nombran delegada del sindicato, pues tiene que viajar. Y el marido, como sí, era un poco un diletante, pero tampoco tenía muchas ganas no estaba interesado realmente en la política. Y aquí, pues, digamos que no se van a divorciar, pero comienzan a separarse. Hacia 1928, ella llega, la nombran comienza a formar parte, de la rama femenina del Histadrut, ¿no? El llamado Consejo de Mujeres Obreras, ¿vale? Como vemos, toda la vida política de Golda Meir va a estar vinculada a lo que es la izquierda socialista, la izquierda obrera. Esa contraposición a esa imagen que tenemos no tiene nada que ver con Margaret Thatcher, esta dama de hierro, pero nada. Y bueno, entre 1900, adelantando un poco el tiempo, porque realmente en este periodo lo único que ella va viviendo son los diferentes hechos violentos que se suceden en el territorio del mandato entre 1929 y 1939. Ella los va a vivir. Hay una serie de... vamos a usar el nombre, de levantamientos árabes, uno menor en 1929, que los británicos les pilla un pelín de sorpresa, pero lo controlan, aunque hay acusaciones de dejadez. Los británicos no tienen más fácil dejar actuar a los que son más que a los que son menos. Y, por otro lado, entre 1936 y 1939 hay la revuelta árabe, que afectará a todo el territorio del mandato y que ella la va a vivir en primera persona, pero ya dentro de lo que es, digamos, lo que es la estructura, porque hay que explicar una cosa. No existe un órgano de gobierno judío para crear el Estado judío. Todo eso lo van creando a través del Histadrut y las diversas organizaciones que van saliendo. Hay varios grupos, digamos que hay varios grupos judíos que luchan por la creación del Estado. ¿Vale? Tenemos a Ben Gurión, que está usando como núcleo el Histadrut para crear ese cuadro, para crear un Estado. De allí saldrán el Irgun, que es lo que llamaríamos el sionismo de extrema derecha, y el Ley, que también es otro grupo, que serán dos organizaciones terroristas contrapuestas a lo que es la visión de Ben Gurión, que Ben Gurión, como brazo armado del Estado judío, ellos llaman el Yishuv, el preestado, antes del nacimiento del Estado de Israel, ellos lo llaman el Yishuv, el que hará una rama armada que será la Hagana. Y de allí saldrán dos grupos, el Irgun y el Ley. Ahora mismo, en este periodo, en el periodo de los años 30, no es que nos interese mucho en lo que tienen que ver con el tema de la Guerra Fría, pero es bueno saber que hay varios grupos armados judíos combatiendo contra los británicos y contra los árabes. Aquí se reparten pan a todos. Se reparten esto a todos. Británicos contra árabes y contra judíos. Judíos contra árabes y contra británicos. Es un avíspero.
Golda Meir, entre 1932 y 1935, 24-35, vuelve a los Estados Unidos a recaudar dinero. La envían allí a hacer unas giras para recaudar dinero. Esta mujer se pasa la primera fase de su vida viajando. O sea, no sé si eso lo convalidan en el Interrail o con las líneas aéreas, pero como podemos ver, ¿por qué? Tiene el don de la oratoria y es una mujer comprometida. Desde su estancia en el kibbutz, desde su contacto con el movimiento sionista socialista, pues es una mujer comprometida. Se ha comprometido ya con lo que es la causa del Yishuv, con la causa de la creación de un Estado israelí. Ya conoce a Ben Gurión, ya trata con él, pero ya sigue siendo un personaje secundario, digamos, una persona que es conocida, pero está en un segundo o tercer plano. Hombre, también le beneficiaba mucho su conocimiento del inglés, que casi es su lengua materna, porque ella lo aprende con 5 años y lo dominaba a la perfección, ¿no? Exacto. Aunque siempre arrastraba un acentillo que debía de ser un poco peculiar, ¿no? Y nunca lo perdió. Ella hablaba el inglés y el yiddish, el idioma propio de los judíos del este de Europa. ¿Vale? El ruso dejó de hablarlo, supongo que chapurrearía a lo mejor 4 palabras en ruso o hablaría algo en ruso, pero no creo que hablara un ruso fluido. Vamos, con la edad que emigró y no vamos a llamarlo un trauma infantil, ¿no? Pero supongo que no tenía muchos motivos para recordar el idioma ruso. Y ella es una rareza dentro de los políticos israelíes, de los políticos judíos, porque es de las pocas que proviniendo del este de Europa, ¿no? De lo que era el Imperio Ruso, o la URSS, o lo que será después la URSS, después de la Revolución, no habla el ruso, o no habla un ruso fluido, no deja de ser una rareza. Pero lo que tú dices, políticamente hablando, diplomáticamente hablando, es un activo valioso. Es una persona que habla el inglés, que es el idioma de la diplomacia y los negocios. Es una persona que tiene don de gentes, es muy convincente, un cierto carisma, porque cree en lo que habla, es muy convincente. Exacto, y está comprometida con la causa. Y también esos estudios que tiene de docencia, de magisterio, pues también le ayudan a labrarse una forma de trabajar, una forma de hablar. ¿Cómo se dice? Bueno, no vamos a decir que crea un personaje, pero sí, la oratoria siempre viene bien en estos ambientes políticos. Sí, entonces, y sobre todo es eso, es un personaje que está en segundo o tercer plano, no es una persona destacada dentro del organigrama del Yishuv, que está controlado realmente por hombres, por Skoll, David Ben Gurión, o sea, los que están arriba, los que están partiendo el bacalao son hombres. Weizmann, que será también presidente de Israel, todos ellos están allí. Pero hay mujeres, sí, pero están en un... Digamos que sin apartarlas, porque ahí es normal, o sea, a la hora de necesitar mano de obra no vas a mirar si eres hombre o mujer. Son pocos los judíos que hay en el territorio del mandato, en la Palestina, y todos tienen que arrimar el hombro. Pero no hay mujeres arriba. Ella está en una posición privilegiada de poder, como cabeza de la rama femenina del Histadrut, pero no deja de estar en un segundo y tercer plano. Pero ya aquí, en esta ronda que hace en los años 30, ya comienza a moverse los engranajes que la van a ir catapultando. El periodo que hay hasta, digamos que, corriendo un poquito, ¿vale? El periodo que hay ahora entre principios de los años 30 y el final de la Segunda Guerra Mundial, dentro de su vida está marcado por un hecho muy concreto, que es, si quieres ya podemos ir allí, es la conferencia de Evian en el sur de Francia. Vale.
Es un sitio que ya Era, conocen algunos era, de nuestros amigos y amigas porque este lugar lo utilizamos cuando hablamos de De Gaulle, pero en el caso de De Gaulle era para hablar de Argelia y aquí lo que se hace de es una Argelia. convocatoria de, creo que es Roosevelt el que hace la convocatoria. Sí, Roosevelt, la conferencia de Vian. Yo he dicho el sur de Francia, pero no es. Sí, está Bueno, cerca de Suiza. El lago Lehmann es cerca de la Suiza. frontera entre Suiza y Francia. El lago me ha Sí. despistado. Eh, perdón. Esta conferencia, como hemos dicho, la organiza Roosevelt por el tema de los refugiados judíos que quiere ir de Alemania. Que desde el 33 ya sabemos quién está en el poder, el amigo Adolfo, que se dedica a hacer la vida imposible a todos sus vecinos, pero claro, hasta que se quita un poco la careta, pasa un tiempo. En 1938 se celebra esta conferencia. Creo que la zona de la conferencia no ha cambiado mucho con respecto a la actualidad. O sea, que no recuerdo, creo que se hace en un hotel. Es una zona de aguas termales y demás, o sea que. Y el agua de Bian, si no ando de raro. Y es una zona, por amigos que han estado en la zona, es una zona bonita de visitar. O sea que los que hagan un poco de turisteo por territorios históricos, zonas históricas, lo pueden disfrutar. La finalidad de esta conferencia es poder conseguir que la Alemania nazi facilite la salida de todos los judíos que quieran irse de Alemania en ese momento, que se cifran en unos 600.000, si no me equivoco. Ahora ahí anda la cifra, creo. Estoy hablando de memoria. Bueno, es un número bastante elevado. El hándicap es, y es de lo que se reirá a Adolfo Hitler, es que aunque le piden a Alemania que facilite la salida de los judíos, muy pocos países, incluidos los Estados Unidos, están dispuestos a relajar Los su controles. normativa inmigratoria Claro. para acoger a los refugiados. Golda Meir, que es enviada como delegada observadora judía a la conferencia de Vian, que va a ser uno de los primeros puestos de importancia internacional que ocupe, saldrá muy decepcionada de esta conferencia. ¿Vale? Porque ve eso, o sea, ve que sus enemigos, los enemigos, eso es el Tercer Reich, están dispuestos a facilitar la salida, sí, pero porque saben que es que nadie, por el motivo que sea, intereses políticos, económicos, por el racismo inherente de muchos estados, que reconozcámoslo, ya no tiene que ver que sean judíos o no sean judíos. Hay estados que tienen unas normas inmigratorias muy, muy, muy rígidas y no las relajan. De hecho, incluso el único estado que lo permite, que acepta el recibir un número elevado de judíos es la República Dominicana, Es verdad. que creo que puede absorber unos 10.000 y aún así, incluso relajando su normativa inmigratoria, es muy reducido el número de judíos que puede aceptar, que consiguen llegar al país, ¿no? Sale muy decepcionada y una de las frases que dice es que espera que en el futuro los judíos no tengan que depender de la compasión de nadie. ¿Vale? Por mucha buena voluntad que tenga Franklin Delano Roosevelt, que bajo esa apariencia apacible de abuelo bonachón al lado del fuego, todos sabemos que era, Claro. bueno, Los intereses de no, Estados podemos Unidos poner por encima de no, cualquier cosa. no vamos a decir ningún epíteto porque esto es un canal público y a lo mejor lo ven niños, ¿no? Pero no, bueno, de abuelo bonachón no tenía nada, era una bestia política hablando en plata, o sea, era un animal político. Decimos de Churchill, pero Roosevelt era un animal político. Y por mucho que coincidieran políticamente hablando Roosevelt y Golda Meir en el aspecto social, pues no, en Estados Unidos tampoco da su brazo a torcer. Como yo digo, todo esto coincide también en el tiempo con lo que yo llamo, bueno, como lo he dicho, es la revuelta árabe del 36 al 39, donde judíos y británicos se ven obligados a colaborar para enfrentarse a los árabes sublevados. Que no hay que decir tiene, que si hablamos de 1936 y 1939, podemos saber de dónde venía el dinero y los apoyos de Roma y de Berlín. De hecho,
cuando acaba la sublevación árabe, el gran muftí de Jerusalén, Hussein, huye por patas y se refugia en casa de su amigo Adolfo, allí en Berlín. ¿Vale? O sea, todo, vamos, ya sabemos, ¿cómo es aquello? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y es lo que intentarán italianos y alemanes con la revuelta árabe fastidiar a los británicos. Esta luna de miel entre judíos y británicos acaba en 1939. Pero se abre un pequeño paréntesis, digamos, donde yo no te molesto, tú no me molestas, colaboramos porque hay un enemigo común, que es la Alemania nazi y la Italia fascista. Pero ya está, una colaboración, digamos que un paréntesis, ¿no? Que acabará en 1945 cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza la creación del nuevo Estado. Sí, pero el nuevo Estado, como ya he comentado antes, está en un germen. El Yishuv ya tiene digamos que su estructura, porque el Yishuv, lo que ellos llaman el Yishuv, es un preestado, o sea, es un germen, a través del Histadrut y otras organizaciones, otros sindicatos. Como he comentado antes, cuando grabé sobre la creación de la Fuerza Aérea Israelí, ellos crean una línea aérea privada, que es el germen de lo que será después las fuerzas aéreas israelíes y aparte las líneas aéreas israelíes. O sea, ya tienen una estructura de Estado subterránea con su ministerio, entre comillas, de Asuntos Exteriores, con Ben Gurión a la cabeza. Ben Gurión hace de todo. Es el ministro, es el jefe de gobierno, el ministro de Exteriores, el que se encarga de las relaciones con la agencia judía, porque la agencia judía no tiene toda, digamos, no está totalmente asentada en Israel. No son tontos, no se van a quedar todos allá en Palestina con los británicos mirando. Tiene sedes en Estados Unidos, tiene sus representantes en Londres. Entonces, todo este periodo, que es la Segunda Guerra Mundial, es una colaboración forzada, entre comillas, contra un enemigo común, pero se abre otra vez esa esperanza que nació en 1917 con la Declaración Balfour, ¿no? Ellos creen que colaborando con los aliados, pues lograrán que por mediación de los Estados Unidos, incluso de la Unión Soviética, de las grandes potencias, lograr la creación de un Estado judío dentro de lo que es el territorio del mandato. Porque no nos olvidemos, me olvido de una cosa cuando hablamos de la Declaración Balfour, los famosos 14 puntos de Wilson. Y uno de los 14 puntos era la autodeterminación de los pueblos. Claro, llegan los judíos allí en Palestina y dicen, un momento, habláis de la autodeterminación de los pueblos, pero cuando los interesa, ¿no? Los británicos en los años 20 se ven obligados a ceder con Irlanda. Se crea el Estado Libre Irlandés. Los franceses le dan una semiautonomía a Siria durante los años 20-30. Es una semiautonomía que luego la acaban, la quitan. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle le da la independencia al Líbano y a Siria. Los británicos, durante su periodo de ocupación, acaban formando el Reino de Jordania, permiten la formación, la creación del Reino de Jordania y del Reino de Irak, pero las zonas que les interesan las siguen controlando. Claro, el mandato, Palestina, está justo en medio. Es el cruce entre Egipto, Jordania, Siria, Turquía. A ellos les interesa controlarlo. Tienen el canal de Suez a tiro de piedra. No lo van a soltar así como así. Bueno, de cualquier manera, ya llevamos prácticamente una hora de grabación. Igual deberíamos centrarnos un poquito más en lo que es bueno, pues el mandato de Golda Meir como presidenta, si te parece. Sí, porque antes de que llegue a ser presidenta, digamos que antes de que la voten como presidenta, hay un momento que es cuando consigue por primera vez su cuota de llegar al poder de una forma forzada, y cuando ya llama definitivamente la atención de Ben Gurión y de los demás líderes judíos, que es el famoso Sábado Negro de junio de 1946. Los británicos se hartan, hacen una redada
capturan a todos los líderes del Yishuv. Todos los que Ben estaban, Gurión claro, no, porque los que no estaban no les pueden capturar. no los pueden capturar. Ben Gurión estaba en los Estados Unidos y la única persona que estaba en una posición política de gobierno era Golda Meir, que como pertenecía al Histadrut y a una serie de organizaciones, pues en ese momento, por defecto, ¿no? Por decapitación, ella es la jefa del preestado judío. Claro, Ben Gurión se ve obligado a contar con ella para colaborar, para hablar con los británicos, ¿no? Para establecer relaciones con los británicos y decir, oye, un momento, calma, aquí vamos a sentarnos a hablar. Y en ese momento es la primera vez que ella está en una posición política y a partir de aquí ya no abandona, ya comienza su carrera política hacia arriba, ¿vale? Será una de las dos únicas mujeres firmantes de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, ¿vale? Y cuando he dicho que esos recuerdos de la infancia le vuelven otra vez, hay dos momentos, ¿vale? Uno de los momentos es cuando toma contacto con los refugiados judíos en Chipre, los que han vuelto de los campos, que es donde ve toda esa miseria, ese dolor, esa pobreza que ella sufrió de joven. Y otro momento es en la ciudad de Haifa, durante la primera fase de la guerra de independencia de Israel, la que se llama la guerra civil, que enfrenta a árabes y judíos cuando los británicos aún no se han retirado, y ella en la ciudad de Haifa ve a una mujer árabe que está abandonando su casa en ruinas, porque la han atacado luchadores judíos, ya fueran del Irgun, del Ley o de la Haganá, los que fueran. Y ella también ve eso mismo en esa mujer árabe. Lo ha visto en los deportados de los campos y lo ve en esa mujer árabe. Y ese recuerdo lo va a tener toda la vida. Para ella, lo que los palestinos llaman la Nakba, que viene a ser el equivalente al holocausto judío, por asimilarlo, ¿vale? Salvando las diferencias, es que es la huida o el éxodo de los palestinos de los territorios que ocuparán los israelíes, los judíos. Para ella será un gran error. Ella considerará toda su vida que la huida o la expulsión de los árabes palestinos es un error, ya sea la huida voluntaria o la expulsión forzada. Tiene que ver con lo que hemos dicho, ese carácter suyo humanitario. Socialista. Humanitario. Humanitario, exacto. A partir de ahora, ella irá ocupando puestos como será... lo tenía por aquí apuntado, porque tengo una memoria pez. Tengo una memoria pez. Hasta la época de gobierno donde llega a ser primer ministra, pues ella, por ejemplo, será la primera embajadora de Israel en la Unión Soviética. De hecho, le darán el primer pasaporte del Estado de Israel, se lo dan a ella. Ella nunca sabe, ella dice que no sabe por qué la envían a ella a la URSS, no habla ruso. Supongo que es, por lo que decimos, por su forma de ser, porque creen que puede hacer algo allí, o a lo mejor es que intentaban quitársela de en medio. Lo cierto es que tampoco es así, porque en aquel momento a Israel le interesaba llevarse bien con la URSS. La URSS, a través de los checos, era el único país que le estaba suministrando armas a Israel. También había un cierto interés. La Unión Soviética pensaba que podría crear un estado satélite socialista en una Israel independiente, porque, claro, ellos también se dicen socialistas, marxistas, pues lo mismo somos primos hermanos. Claro. No tanto. Los comunistas judíos no eran sionistas. Los sionistas de Ben Gurión y demás, y del Mapai, lo que es el Partido Laborista, podían ser socialistas, pero no eran comunistas soviéticos. Y muchos de los fundadores del partido bolchevique eran judíos. Eran judíos, exacto. Pero los judíos, que eran socialistas, que estaban en Israel,
no querían saber nada de la URSS ni de experimentos soviéticos, pese a que los kibbutz son una especie de granjas colectivas, como las que existían en la URSS, pero a otro nivel. No están supeditadas al Estado. Sí. No, son independientes, son cooperativas independientes. Será eso, durante casi un año será embajadora en la URSS, guardará un gran recuerdo de allí, pero políticamente hablando, ella no ve que haya sacado rédito. También tengamos claro que allí estaba Molotov, ahí estaba Stalin, y tenían sus propios intereses. No consiguen forzar a Golda Meir a nada, porque ella no los intereses de ella son los intereses del Estado de Israel. Será también ministra de Trabajo desde el año 49 hasta el año 56. Casi 7 años como ministra de Trabajo. Y es aquí donde destaca en su carácter social. Crea viviendas, enfada a sus compañeros del Ministerio de Hacienda y demás, porque ella no hace más que gastar dinero, un dinero del que no dispone el Estado de Israel, pero ella quiere mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, de los trabajadores. Se crea una especie de pueblos prefabricados en unas condiciones muy malas, pero claro, hay que meter a toda esa gente que viene de los campos de desplazados, a todos los inmigrantes judíos que van saliendo de la Unión Soviética o de otros países del mundo. Y ella crea pues una especie de poblados. Como he dicho, esta también va a ser una de sus etapas más recordadas y de la que ella guarda mejor recuerdo, cuando es ministra de Trabajo y lo que llamaríamos ahora asuntos sociales. Y es a lo que se dedica. Será también ministra de Asuntos Exteriores, desde el año 56 al 66, con Ben Gurión. Su trabajo aquí es mejorar, y como ella lo ve, ella lo que hace es intentar mejorar y establecer nuevas relaciones con los países africanos que se van independizando. Ha nacido un nuevo Estado, que es el Estado de Israel. Vale, ha nacido de una forma traumática, a través de una guerra, pero comienzan a surgir en África, sobre todo, nuevos países independientes con la descolonización, con los cuales Golda Meir cree que tiene más en común que no, por ejemplo, con la vieja Europa o los Estados Unidos. Claro, son muchos estados también de índole socialista. Una cosita. ¿Sí? Mientras tanto, ella enviuda, porque en el año 51 fallece Morris. Muere su marido, es cierto. Ella enviuda y se dedica ya claramente a la política. Si ves que me embareo mucho... No, vas bien. Claro, aquí lo mismo. Su trabajo como ministra de Exteriores es establecer relaciones con los nuevos estados que van surgiendo, que donde ella cree que hay mucho más en común con esa nueva serie de estados que se independizan en África, en Asia, opuestos, como yo digo, a la vieja Europa, al bloque del Este o a lo que es Estados Unidos y demás. Y sobre todo por eso, porque muchos de estos, los nuevos gobernantes que en principio van saliendo en los estados africanos, también son de índole socialista o izquierdista. Quizás más socialdemócrata en algunos casos. Luego ya sabemos lo que pasa con la descolonización y lo que va a pasar en África a partir de los años 60. Pero bueno, digamos que entre 1950 y 1960 son años de esperanza y de buenas ilusiones. Permíteme otra transgresión, pero es que si no, no vamos a poder hablar del atentado del Hotel Rey David. Nada. Se nos ha pasado. Se nos ha pasado un poquitito. Se nos ha pasado. Se nos ha pasado y además es después del Sábado Negro que he comentado. Sí. Es que, más que nada, digo, vamos a ir ya a la época nuestra, que es la de la Guerra Fría, porque... Eso es. Pero por fechas sí, el atentado del Hotel Rey David, que marcará un antes y un después, tanto en las relaciones con los británicos como en las mismas relaciones entre los miembros de las diversas facciones judías. Y el atentado del Rey David se produce después de lo que hemos comentado, el Sábado Negro, que es la detención de todos los líderes, tanto del Yishuv, tanto de la Haganá como del Irgun, el Ley, ¿no? De todos los grupos. El grupo terrorista Irgun, que hemos dicho que era una de las facciones más extremistas, si no me equivoco, es
ahora te estoy hablando de memoria, fue el Irgun, coloca una bomba, coche bomba, el Hotel Rey David. El Hotel Rey David era la sede del gobierno británico. Ahí estaba todo. El gobierno militar, el gobierno civil, los archivos de la policía, todo lo que pusiera estaba allí. Pusieron una bomba, hubo muchas bajas, tanto civiles como militares, y a raíz de ahí los británicos radicalizan su posición, que ya de por sí ya estaba radicalizada, bueno, aparte de los atentados que cometían los judíos, y se llega a un punto en que incluso el mismo Ben Gurion da orden de comenzar a perseguir a los líderes del Irgun y de los otros grupos extremistas. Esta luna, entre comillas, esta luna de miel entre británicos y judíos dura poco, porque como los británicos tampoco empiezan a cumplir lo que pactan, pues al final Ben Gurion tiene que echar mano del corporativismo y pactar con los líderes del Ley y del Irgun para evitar que en un momento determinado haya una guerra civil entre los propios judíos. Porque si una cosa tiene miedo David Ben Gurion es que en un momento determinado, ya sea dentro de un Estado independiente o antes de que se declare un Estado independiente, los mismos judíos empiecen a matarse entre ellos. ¿Vale? Bueno, pues el atentado del Hotel de David. Esta transgresión, si te parece, volvemos ya un poquito a la época en la que ya es primera ministra y a las decisiones que le toca enfrentar. Pues ella llega a primera ministra en... de un niño, ¿no? Sí. Ella llega a primera ministra el 17 de marzo de 1969, de forma accidental, ¿vale? El primer ministro, no me acuerdo mal, era Skoll. Sí, Levi Skoll fallece repentinamente. Fallece repentinamente. Y como ella era líder del Partido Laborista en aquel momento, o bueno, miembro del partido, de la directiva del Partido Laborista en aquel momento, la quieren nominar. Se producen unas elecciones dentro del partido, ella acaba siendo la lideresa, y luego, cuando se producen las elecciones, es elegida primer ministro. Lo que yo digo, tiene un gran carisma, un gran trabajo detrás. En el Ministerio de Trabajo, en los asuntos exteriores, o sea, es una mujer conocida, es de las pocas mujeres que está dentro de la estructura política del Estado de Israel con una posición de poder. Y sigue siendo una mujer sencilla. Hay un tipo de zapato, un calzado Meir que lo llaman, que parece un zapato ortopédico, que es precisamente el mismo zapato que se da a las mujeres soldados en Israel en aquella época, en la época en que ella vive. Y si se ven las fotos de Golda Meir, ella es una abuela normal y corriente, no se la ve como una política de coche, que necesita el coche con chofer y demás, se le ve como una abuela entrañable, pero es una mujer de hierro, es una mujer inflexible. Su éxito en el Ministerio de Trabajo ha sido por ser inflexible, en el Ministerio de Asuntos Exteriores por ser inflexible. Ella también, en el momento en que llega a primer ministro, va a continuar con su trabajo que había dejado interrumpido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la paz con los árabes. Ella intenta, en todo momento, entre 1969 y 1972, hacer la paz con los países árabes, con Egipto sobre todo, pero chocará con la intransigencia de los mismos líderes árabes que, dolidos por la guerra de los 6 días, creen que pueden derrotar a Israel en un momento determinado en el campo de batalla. No van a transigir. En estos momentos, el equilibrio de poder, si en los años 40-50 era la URSS la que intentaba traerse a Israel a su lado, en el momento en que Golda Meir llega al gobierno, digamos que el aliado principal de Israel, entre comillas, es Estados Unidos. No es aliado al 100%. Recordemos el incidente del USS Liberty que ya comentamos en un vídeo anterior. Sí. ¿Vale? Estados Unidos apoya a Israel, pero claro, tiene el ojo puesto en los países árabes. El petróleo es el petróleo. Egipto, Siria, el Líbano e Irak reciben ayuda de la Unión Soviética.
Jordania, entre comillas, parece neutral. Golda Meir, cuando se declaró la independencia del Estado de Israel en el 48, fue a hablar con el rey de Jordania 2 veces. Las 2 veces a ella le dio la impresión de que Jordania no iba a invadir Israel. La primera vez pensaba que podría haber un tipo de acuerdo, incluso de que podía haber una especie de entente cordiales, pero la intención del rey de Jordania, de Faisal de Jordania, o Hussein, ahora no recuerdo el nombre del rey de ese momento, era la de anexionarse Palestina, simple y llanamente. En esas visitas hay una anécdota muy interesante, y es que el rey le pide que tengan paciencia, que no declaren la independencia inmediatamente, y ella le responde algo así como: el pueblo judío lleva 2000 años esperando a declarar su independencia, ¿le parece que eso es tener prisa? Sí, no sé, se lo dice. Claro, lo que pasa es que los jordanos, como yo he dicho, no están interesados en ir a la guerra. De hecho, si vemos la evolución del Estado jordano en todas las guerras contra Israel, no van, por decirlo de alguna manera, no van voluntariamente. No es su intención ir, al menos voluntariamente. Es, como decimos, por corporativismo, por hermandad entre los pueblos árabes. En este periodo, ella también ocupará el cargo de ministra del Interior, brevemente, durante unos meses de 1970. O sea, que va tocando todos los palos. Prácticamente Golda Meir tocará todos los palos del gobierno de Israel, menos el del Ministerio de Hacienda. No le dejan administrar el dinero, pero se lo gasta. ¿Vale? Y yo creo que se lo gasta bien. Aquí hay 3 hechos, tres hechos históricos que van a marcar su gobierno. El principal de ellos, por orden histórico, ¿vale? Es el atentado de Múnich. La matanza de Múnich. La matanza de Múnich en las Olimpiadas, que también marcará un punto de inflexión en la forma de actuar del Estado de Israel, ¿vale? La tibieza, por decirlo de alguna manera, vista desde el punto israelí, con la que actúan las autoridades alemanas, para hablar del atentado, la matanza de Múnich, tenemos la película. Sí. Está muy bien. O sea, yo creo que no. Sobre el hecho en sí del acto terrorista en Múnich no hay mucho más que comentar. Yo recomiendo la película porque está muy bien. Pero las consecuencias. Una de las consecuencias es que a través de esa tibieza que ellos ven en el régimen de Alemania, de la Alemania federal, y de cómo reaccionan otros estados europeos, ella, junto con Moshe Dayan y otros miembros del gobierno israelí, ordenan al Mossad, parafraseando a Shakespeare, suelta a los perros de la guerra, pero por detrás. Y entonces es lo que se llamaba la Operación Cólera de Dios. Cólera de Dios. La Operación Cólera de Dios o Operación Bayoneta, ¿vale? Que tiene una subtrama, una segunda parte, que será una operación militar en el Líbano, abierta. Esa sí será completamente abierta. O sea, el ejército israelí enviará comandos a eliminar a miembros de Septiembre Negro y de la OLP en el Líbano. O sea, vamos, una invasión en toda regla. ¿Vale? La operación Cólera de Dios se extenderá en el tiempo. O sea, sobrevivirá incluso, o sea, los últimos coletazos de la operación Cólera de Dios, con todos sus errores y sus aciertos, sobrevivirán a Golda Meir. Creo que se extiende desde 1972 hasta 1979 y creo que incluso entrados los 80. Pero bueno, como todos son archivos clasificados, es la operación que utilizará el Mossad para acabar con los líderes de Septiembre Negro y de la OLP que participaron o que tuvieron que ver con este atentado y con otros que se han ido produciendo en Israel y que ya han colmado el vaso. ¿Vale? Claro, lo que yo digo, Golda Meir ha intentado hacer para la paz con los países árabes desde que llegó al poder. Solo ha recibido negativas. Tenemos a la OLP, Septiembre Negro, los sirios por un lado, lo bombardeando desde los altos del Golán, los egipcios con Sadat y su retórica militar, acumulando fuerzas.
la operación Cólera de Dios, como yo digo, con todos sus aciertos y todos sus errores, porque incluso morirá gente inocente, que es lo que suele suceder en estas operaciones Sí. clandestinas de los servicios secretos, que muchas veces te equivocas de objetivo. Y por muy noble que sea tu fin, Muere un como ya te inocente. comenté cuando hablamos del programa, es lo que decía Ben Gurión, de que el fin justifica los medios, pero no todos los medios son justificables. ¿Estaba justificada la operación Cólera de Dios? Bajo el punto de vista de Israel, estaba justificada. ¿Mal ejecutada? Pues seguramente. Porque se intentó que fuera una operación de negación plausible. O sea, con elementos no registrados, con personal que no se pudiera relacionar directamente con el Estado de Israel. Pero la base de la operación Cólera de Dios no era, digamos que lo principal no era la eliminación física del enemigo, sino el mensaje. Introducir el miedo en el enemigo para que se lo pensaran 2 veces antes de volver a actuar de esa manera. Sí. ¿Vale? Porque claro, estamos hablando de que una cosa es atacar objetivos militares y otra cosa era, atletas. Pues eso, atletas. A partir de ahí cambió la política de seguridad en los Juegos Olímpicos. Ya dejó de ser la fiesta del deporte, todo abierto y demás. Os digo, el Estado de Israel tiene muchas cosas criticables, pero cuando hablamos de grupos terroristas, ahí no podemos buscar grises. Un grupo terrorista es un grupo terrorista. Era un grupo terrorista el Irgun cuando nació, era un grupo terrorista la Haganá cuando nació, y era un grupo terrorista el Ley cuando nació. Pues Septiembre Negro, la OLP, eran grupos terroristas, no son organizaciones democráticas. Bueno, sin entrar en muchas disquisiciones éticas que habría... Ahí sí, se abren muchas hay que matizar muchas cosas, pero yo no creo que en el terrorismo como arma política. Bueno, de todas formas decías que había tres actos, tres hechos fundamentales en su mandato. Sí. El segundo será la crisis de los refugiados con Austria, que hay quien apunta, ¿vale? Que es una especie de operación pantalla para distraerles con lo que vendrá después. Durante su mandato se consigue un arreglo con la Unión Soviética para permitir la emigración de un cierto número de judíos que quieren abandonar la URSS en 1971-72 y viajar a Israel. Todo se hace a través de la frontera con Austria, que es un país neutral, que no pertenece ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia. Por las disposiciones del final de la Segunda Guerra Mundial, Austria es un país desmilitarizado, vigilado por ambos bloques. Un grupo terrorista palestino, no sé, recuerdo bien si la facción es sé que es de la OLP, pero no recuerdo la facción, secuestra en uno de los trenes, asalta uno de los trenes que lleva a los refugiados y toma rehenes. Quiere que se cierre el campo de tránsito donde están, que es el de Shoenue, o algo así. Nombre no. Los idiomas en inglés. ¿Vale? Los austriacos, el canciller de Austria, cede y cierra el campo de tránsito, cede a las peticiones de los terroristas. En ese momento Golda Meir había viajado a ver al Consejo de Europa, se desvía para entrevistarse con el canciller austriaco, no da su brazo a torcer, no permite más el tránsito de refugiados, y Golda Meir, como había pasado con el atentado, como había pasado con lo de Múnich y demás, ¿no? Ve tibieza en el comportamiento de los líderes occidentales con respecto al terrorismo árabe, ¿no? Ceden muy rápido. Los austriacos cierran el campo. Como decimos, hay quien opina que esta actuación no fue por cómo se resolvió, ¿no? por cómo actuaron los terroristas y demás. No fue una acción terrorista encaminada de verdad a pedir la liberación de X guerrilleros detenidos y demás, sino que fue una operación de distracción
a lo que se le venía a Israel encima, que fue la guerra del Yom Kippur. Porque en el tiempo estamos hablando de que, vamos, es semanas entre este asalto terrorista a este campo de tránsito de refugiados y la guerra del Yom Kippur. Claro, tienes los servicios de inteligencia y políticos desviando la mirada puesta en otro sitio. ¿Había alarmas? Sí había alarmas, pero desde la guerra de los 6 días, digamos que ¿cómo decirlo de alguna manera? Los estados de alarma se iban sucediendo casi periódicamente entre Israel y sus vecinos árabes. Los árabes sabían muy bien que obligando a Israel a declarar el estado de alerta, movilizaban a la gente e interrumpían su economía. Los israelíes sabían que los árabes lo sabían. Entonces, si sumamos a eso, ¿no?, a la complacencia y a la seguridad que les había dado la rápida victoria en el 67, pues es normal que les pillaran un poco con los pantalones bajados. Pero eso es lo que se ve desde fuera. El problema era que ellos tenían, no vamos a decir que a ciencia cierta sabían que les iban a atacar, creían que les podían atacar. La inteligencia falló, ahí los servicios de inteligencia fallaron, pero los elementos militares, o sea, Moshe Dayan no creía que les fueran a atacar. Pero ahora no me acuerdo quién era, el segundo al mando, bueno, otro militar israelí. Isaac Rabin. Creo que fue Rabin. Ahora no me acuerdo, no me lo he apuntado la memoria. Pero bueno, otra facción del gobierno le dijo, bueno, yo creo que puede haber algo. No podían hacer el ataque preventivo, como habían hecho en el 67, porque las circunstancias políticas eran completamente diferentes y, como le dijo Kissinger más adelante a Golda Meir, si Israel hubiera golpeado primero, Israel se hubiera quedado sin amigos y sin apoyos. Y dependía del dinero estadounidense y la ayuda estadounidense. Pero permitió que se declarara una alerta general, una movilización parcial y luego general, pero sin llamar mucho la atención. Igualmente, el 6 de octubre de 1963 se desata la Blitzkrieg árabe, podemos llamarlo por primera vez, con todas las leyes, colaborando los ejércitos de los 3 países. Por una vez colaboran, entre comillas, coordinados. Hay que destacar la labor del ejército egipcio, que fue el que llevó el peso en el frente más difícil, que fue el cruce del Canal de Suez, que se puede considerar una operación de manual, sí, obviamente, ¿vale? Luego los sirios que atacarán por la zona del Golán y los jordanos, bueno, tibiamente, como yo digo, ¿no? Porque Jordania siempre ha sido ese aliado tibio dentro de los árabes, algo que es normal. Es la última monarquía árabe que queda de todas las que se crearon después de la Primera Guerra Mundial. Y no, realmente mucho cariño a sus vecinos no es que le tengan. Han ido derrocando a todos los primos y parientes que tenían en Irak, en Siria. Bueno, Farouk no era primo ni pariente, pero era una monarquía. Y solo les quedan los Saud al sur. Y los Saud son enemigos de los... Digamos que la rama que se impuso en Arabia Saudí se impuso sobre un familiar de los de Jordania. O sea que la cosa no es así. Pero por primera vez colaboran los países árabes y están en un tris de derrotar a Israel. Pero bueno, las guerras tienen sus cosas y hay estados donde se imponen. Y si decimos que Golda Meir era una dama de hierro, un personaje, una persona inflexible que no se doblega, ese espíritu también se ve en el Estado de Israel. Golda Meir la capitaneó durante esos días del 6 al 25 de octubre a Israel en sus horas más bajas, igual que Winston Churchill, Inglaterra, en los años 40, y otros líderes políticos que han podido sacar al país de su zozobra. Parte de la culpa de esta crisis del Yom Kippur se le puede achacar a Dayan.
todo un dandí, todo un personaje y que merece él también merece un programa. Este hombre merece un capítulo aparte porque es todo un personaje, ¿vale? Gran parte de la culpa es de él como ministro de Defensa. Se lo tenía creído de que no iban a atacar los israelíes, por favor, le habían metido una paliza. El ejército israelí era invencible, pero estuvieron en un tris. Son sus horas más. Realmente, después de la guerra del Yom Kippur van a ser sus horas más bajas. Ella aceptará toda crítica. Como yo digo, luego a posteriori, cuando se leen los papeles, cuando se mira todo, tomó las decisiones adecuadas en ese momento. No lanzó un ataque preventivo que podía haber aislado a Israel de la comunidad, digamos, de la comunidad internacional. Movilizó al ejército rápidamente en previsión de lo que pudiera pasar, que fue cuestión de horas. Y bueno, aquí ya vamos a entrar un poco dentro de la historia ficción o de la conspiración. Brevemente, Domingo, que tenemos que ir ya terminando el programa. Hay quien dice que dijo que no a usar las armas nucleares. Israel tenía armas nucleares en el 73, la tiene, las podía haber usado contra sus enemigos en un momento de necesidad. Y hay quien dice que no las quiso usar. Que le dijeron de usarlas y ella dijo que no. Suponemos en plan un Dayan como MacArthur en Corea pidiendo que tiren bombas nucleares a los chinos. Pues yo me imagino a Dayan pidiendo que tiren bombas nucleares sobre los sirios o sobre los egipcios. ¿Vale? Ella dice, por eso digo que un poco de historia ficción, no lo sabemos realmente. No, quizás nunca lo sepamos. Pero la posibilidad estuvo. A los pocos meses dimitirá. Y morirá de cáncer, de leucemia, en 1978. Siendo enterrada con todos los honores en el Monte Herzl. El Monte Herzl. Es una tumba rodeada de árboles. Es difícil de identificar, pero yo creo que puede ser esta, por las imágenes que sí tienen. Sí, es que es lo que decimos, era una mujer sencilla. Bueno, pero no dejaba de ser una persona que... Ocupa una zona de honor dentro de lo que es el Monte Herzl. Está claro. Sí, sí. Pero son tumbas, bueno, vemos que son tumbas sencillas, lo que dices, es difícil saber cuál es la suya, a no ser que vayas y lo veas. Sí. Desde Google, desde luego, es prácticamente imposible porque no se lee nada. Sí. Pero la imagen, el diseño y lo que hay alrededor indica que esta puede ser la tumba y en cualquier caso está en una zona privilegiada, digamos, del cementerio, ¿no? Para donde realmente están todos los personajes de los que hemos hablado prácticamente están enterrados aquí. Muy bien. Y... Es un personaje, como yo digo, es un personaje, no es el típico político que viene de una familia bien, de una familia burguesa, que tiene posibilidades de escalar. Es una persona, alguien que prácticamente podía haber muerto de tifus, disentería o cualquier otra enfermedad de las que se pillaban en la época en la que nació. O sea, no. Es una persona que podía haber pasado por la historia como alguien gris, un funcionario más, un político de segunda fila más, pero que tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando, según ella, su país le necesitaba. Sí. Le pasó en el 46, en el Sábado Negro. Quizás si ella no hubiera estado al mando de Israel en el 73, las cosas hubieran sido diferentes. No lo sabemos, pero seguro que hubieran sido diferentes. Con alguien más agresivo, las consecuencias de la guerra del Yom Kippur habrían sido muy diferentes. Recordemos lo que he dicho, ella buscó en todo momento la paz con los árabes. De hecho, ella dejó el gobierno, pero los que le sucedieron siguieron su misma política. Ya luego vino Camp David, la paz con Egipto, que le costó la vida a Saddam. O sea, su política sembró unos frutos. Muy bien. Lo único que tenemos, quizás si le podemos achacar algo, es la operación Cólera de Dios. Pero claro, es lo que digo. Vale, no todos los medios son justificables, pero en un momento determinado
Sí. Un país hace lo que tiene que hacer para defenderse. Que luego es eso. Luego nos podemos ir a los aspectos éticos o morales, que la van a perseguir toda su vida, ojo. Eso no lo podemos perder de vista, ¿eh? Aunque ella lo ordenara, aunque ella lo dijera, le perseguirán toda su vida, porque no deja de ser, como decimos, es una persona con conciencia, es una política que tiene conciencia, que tiene alma, tiene un valor ético y sí, da moral de valores, las cosas. tiene valores éticos y morales, y se ve obligada a tomar una decisión difícil, pero la tiene que tomar porque está al timón. Bueno, si, Domingo, si tuvieras que decir una frase de las que pueden definir al personaje, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que ella, a Golda Meir, la podemos definir como esos árboles, ¿no? Que cuando sopla el viento parece que se van a doblar, pero permanecen. No se rompen, no caen, las raíces no ceden, ¿no? O sea, yo creo que es eso. La podemos definir como un... Era inflexible. Era inflexible en sus convicciones. Era una persona inflexible en sus convicciones. Sí, la frase que he dicho yo, esta de el fin justifica los medios, pero no todos los medios son justificables, ¿vale? Y ella, lo que digo, era una persona de convicciones y las llevará a cabo hasta el final. Y los remordimientos por el trabajo mal hecho le perseguirán hasta el día que muera. Y ese trabajo mal hecho o las consecuencias de ese trabajo serán el Yom Kippur y la Operación Cólera de Dios. Ella sabía lo que hacía, lo que ordenaba en ese momento, y luego, como dijo Shakespeare, liberar a los perros de la guerra, y después os dirá. Bueno, yo pensaba cerrar el programa con una cita tuya, pero como no te ha venido directamente a la cabeza, la voy a decir yo, porque es una frase que me mandaste tú cuando estábamos preparando este programa. Es que no la tengo apuntada. Pues la voy a leer porque merece la pena. Y es, sí. Nunca he sido partidaria de la inflexibilidad, excepto cuando atañe a Israel. Si se nos critica porque no nos doblegamos, porque no somos flexibles en la cuestión de ser o no ser, es porque hemos decidido que sea como fuere, somos y seremos. Efectivamente, era el árbol que se mantenía pegado a sus raíces, como tú has descrito, y que de alguna manera perfilan el personaje que los rusos llamaban la Dama de Hierro, pero que fue la salvación en algunos momentos puntuales para el Estado de Israel. Así que yo, Domingo, te agradezco la preparación de este programa y espero que podamos repetir en alguna otra ocasión con algún otro personaje o con alguna otra circunstancia. Y nada más, no sé si quieres añadir algo más. No, cuando quieras. A ver, la Guerra Fría es un periodo que a mí me gusta, como decimos, los que hemos vivido aquella época, los 80 y los 90, levantándonos cada mañana, ¿no? Con las noticias, el reloj del juicio final. Del juicio final, o la película El día después, que nos marcará toda la vida, ¿no? Es un periodo para mí es un periodo muy interesante, con muchas cosas desconocidas, con muchos hechos desconocidos. Considero que dentro de lo que es la Guerra Fría, Israel es, vamos a decir más, que es un peón más de ese tablero, ¿no? Entre el este y el oeste, pero que es un peón que se mueve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el peón que se mueve solo, ¿no? O que hace la jugada automática, ¿no? Que no logra controlar ningún bando, porque aunque se alinea con el bando occidental, con el bando de la OTAN, de Estados Unidos, tiene su propia agenda, que no es ni más ni menos la supervivencia del Estado de Israel, que dentro de lo que es la idiosincrasia de los judíos, pues es lo que le dijo Golda, al rey de Jordania. Llevamos 2000 años esperando. Eso es. Israel es como esos pueblos sin pueblo, sin Estado, mejor dicho, como los kurdos o los armenios, que hasta la caída de la URSS no consiguieron un Estado, o los georgianos, que igual hasta que no cayó la URSS no consiguieron su Estado, ¿no?
Luego ya lo que decimos, en el tema árabe-israelí podemos hablar largo y entendido de los diversos puntos de vista, la moral, la ética de según qué acciones. Es difícil saber realmente quién tiene razón, porque podemos decir que todos los dos bandos tienen razón y que al mismo tiempo ninguno de los dos la tiene. Por O sea, completo podemos no. encontrar todos esos puntos. Entonces sí, en el tema en este periodo, yo considero que es un actor importante, con muchas acciones visibles y no visibles. Bueno, Porque Israel ha colaborado con los Estados Unidos a ojos vistas en muchas operaciones durante la Guerra Fría. seguramente todavía iremos descubriendo más vericuetos que ahora mismo no podemos poner encima de la mesa, simplemente los tratamos como hipótesis, pero lo que está claro es que el Estado de Israel comparte muchos de los valores europeos y a pesar de que eso pues sea un problema en la zona, pues nosotros nos ocuparemos de narrar su historia, una historia que ya empieza a superar los 60 años y que esperemos que se mantenga ahí, y es un puntal de la Guerra Fría, sin duda alguna. Bueno, Pues sí. pues muchas gracias, Domingo, y animamos a los amigos y amigas de este canal a que se suscriban y a que estén atentos a los próximos programas que iremos poniendo encima de la mesa a medida que los vayamos terminando. Hasta pronto. Un placer, Alejandro. Hasta el próximo programa.